Muy bien, estamos entonces listos y dispuestos para lo que será la parte número 5 de la resolución del primer ensayo de preparación ética. Ya vamos a resolver hoy día los ítems del 52 en adelante. Recuerde que la prueba tiene 65 ítems y espero que todos los que estamos conectados, todos, hayan hecho el ensayo completo, ¿ya? Porque ahora va a poder sacar su puntaje, ¿sí? Así que vamos a poner mucha atención a los textos que se proponen a continuación. La pregunta que siempre hacemos: ¿dónde encontramos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte de la resolución de este ensayo? Muy bien. En nuestro canal de YouTube. Así que ya lo sabe, si le faltó Toño Morales, María José Harris, si le faltó ver las preguntas de la 52 hacia atrás, no olvide ir al canal de YouTube en Preparación Ética. Ya, vamos a comenzar desde la 52 y entonces tengo que decirles que vamos a revisar el tratamiento de textos discontinuos. En unas clases, en varias clases de atrás aprendimos la diferencia entre los textos continuos y los discontinuos, ¿cierto? Y también dijimos que una de las diferencias entre la prueba de selección universitaria y la prueba de transición era que en la prueba de transición existen preguntas que tienen 4 alternativas y otras que tienen 5, ¿ya? Y por lo general, en la prueba de competencia lectora, las preguntas que tienen 4 alternativas son las que se relacionan con los textos discontinuos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el ensayo traía este primer texto discontinuo que lo vamos a leer a continuación para poder resolver las preguntas. Medicamentos de venta directa. ¿Ya? Ese era el título del texto discontinuo. ¿Se acuerdan lo que era discontinuo, cierto? Un texto continuo es un texto con párrafos, introducción, desarrollo, conclusión, y un texto discontinuo es, por ejemplo, este afiche, ¿ya? Donde el texto no tiene una continuidad tan estructurada, tan marcada. Entonces vamos a leerlo. Medicamentos de venta directa no necesitan receta médica, se recomiendan por breves periodos de tiempo, son para malestares fácilmente reconocibles. Y vamos a ver qué dice. Son seguros, pero utilizados de manera inapropiada o por tiempo excesivo podrían ser riesgosos. Si está embarazada o amamantando, no tomes medicamentos sin consultar a su médico. Revise la fecha de vencimiento indicada en el envase. No recomiende medicamento a otras personas. Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños y niñas. Y en su hogar almacene los medicamentos lejos de fuentes de calor, humedad y luz intensa. Y finalmente dice: infórmese, proteja su salud y la salud de su familia. Antes de usar un medicamento, lea detenidamente las indicaciones contenidas en su envase y folleto de información al paciente. Y ahí abajo, llame a Salud Responde, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, y una información adicional: para mayor información, consulte al profesional tratante y o al químico farmacéutico. Para información de medicamentos y su uso racional, visite www, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué tengo que decir de estos textos que son bastante sencillos? Yasmín, un texto discontinuo, era un texto como el que estás viendo proyectado ahora, que no necesariamente tiene párrafos con introducción, desarrollo y conclusión. Eso es un texto discontinuo. Son textos más simples, al parecer, en cuanto al contenido y son más amigables, ¿cierto? Porque tienen imágenes, porque la información está sintetizada, pero vamos a ver qué tipo de preguntas se presentan respecto de los textos. Lo que tengo que decir
es que no puedes dejar de leer nada del texto, ¿ya? Absolutamente nada. Por ejemplo, ahí aparecen en unas letras muy chiquititas. Para mayor información, consulta al profesional tratante y o al químico farmacéutico. Y lo que está abajo también debes leerlo porque podría incidir en una de las preguntas. Por muy pequeñito que sea, hay que leerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con las preguntas entonces. Pregunta 52. Dice, ¿con qué propósito se cita al Ministerio de Salud de Chile? A, para respaldar la opinión de los expertos en el texto. B, para dar seriedad y responsabilidad a los últimos textos. C, para respaldar la información contenida en el texto. Y D, para entregar seguridad y calidez a las familias chilenas. Ojo que entonces encontramos una pregunta que tiene 4 alternativas y no 5. Y ya están respondiendo ustedes que la respuesta correcta, la mayoría pone la misma alternativa, que la respuesta correcta es C. Y está perfecto, ¿cierto? C de comprensión, Pabla Flores. Muy bien, para respaldar la información contenida en el texto. Así de simple. ¿Se acuerdan al principio del preuniversitario? Check, por favor, Valentina Cruz. ¿Se acuerdan al principio del preuniversitario que eh, yo les comenté eh, que los textos discontinuos, según el DEMRE, iban a ser textos cercanos a la realidad de los estudiantes? Ya, por ejemplo, este texto que seleccionamos en nuestro ensayo es un texto cercano a nuestra realidad, porque podríamos ir a un hospital o a una clínica o a una farmacia y encontrarnos con este afiche, ¿ya? Entonces es un texto más amigable, que eso es lo que supuestamente busca el DEMRE con la incorporación de estos textos discontinuos. 53 es la C. Muy bien, la 52 es la C. 53. ¿Cuál es el objetivo del texto anterior? A. Informar acerca de los medicamentos de venta directa. B. Advertir sobre las posibilidades de su mal uso. C. Orientar el uso de los medicamentos de venta directa. Y D. Dar indicaciones sobre los medicamentos que no necesitan de una receta médica. Puede entonces poner su alternativa correcta. Y aquí ya comienzan las alternativas disímiles. No todos piensan lo mismo. Hay algunos que dicen A, otros que dicen C, otros que dicen D. Vamos a ver y vamos a decir que la respuesta correcta es C, orientar el uso de medicamentos de venta directa. ¿Ya? Pilar Solar, la alternativa correcta es C y pareciera que la mayoría de las alternativas eran correctas en algún sentido, ¿cierto? Pero si miramos la globalidad del texto, lo que busca no es tan solo informar acerca de los medicamentos de venta directa, ¿cierto? Sino que es orientar el uso de estos medicamentos, que va más allá que simplemente informar. ¿De acuerdo? Bien, sigamos avanzando. Entonces, 53C. #54. Según el texto, María José Harris, ya expliqué por qué no era la A, ¿cierto? Porque no era tan solo informar, sino que iba más allá que la simple información, era orientar a las personas. Ya, 54. Según el texto, ¿qué deben hacer los lectores antes de usar un medicamento? Vamos a ver las alternativas. A. Asegurarse de que sea un medicamento de venta directa. B. Leer las indicaciones del envase y el folleto de información. C. Informarse para proteger su salud y leer el afiche. Y D. Almacenar el medicamento lejos de fuentes de calor y humedad. Vamos a ver qué responden.
Todos están poniendo ahí la alternativa B de bueno y la 54 es la B de bueno. Así que póngase un check. Javier Torrejón, usted puso una N. Esa alternativa no existe, Javier, por si acaso. Conéctese con la clase. Ya. Sí. Muchachos, 54B, entonces, leer las indicaciones del envase y el folleto de información. Eso es lo que había que hacer. Vaya contabilizando las buenas y las malas. Ya, vamos con la que viene. 55. ¿Qué problema resuelven los medicamentos de venta directa? ¿Qué problema resuelven los medicamentos de venta directa? A. Los malestares de niños y adultos fuera del alcance de un profesional. B. Los malestares que necesitan de la opinión de expertos. C. Los de las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia. D. Los malestares de fácil reconocimiento. ¿Qué alternativa corresponde a la pregunta 55? Ya puede escribir en el chat. Veo que hay pocos escribiendo. A ver, no lo veo tan difícil esto. Ahí sí. Muy bien. D, perfecto. Los malestares de fácil reconocimiento. Check, por favor. Se da cuenta que en los textos discontinuos quizás se nos hacen más fáciles, ¿ya? Vamos a decir que los textos discontinuos son textos que vamos a encontrarnos en nuestra vida diaria. No son textos tan rebuscados, si tú quieres, que vengan desde la literatura, textos que te puedes encontrar cuando vas caminando o cuando vas a hacer uso de algún servicio. Entonces, vamos a decir 55D. Bien, pasamos al siguiente texto discontinuo, que era este que estoy proyectando ahora. ¿Cómo cambiará el transporte capitalino? Vamos a leer el texto, que también es discontinuo, para pasar a responder las preguntas. Así que atención, porque esta es mucha información. Ya aquí está un poquito más complejo porque hay mucha información y la información está distribuida en este texto discontinuo. Ya. ¿Cómo cambiará el transporte capitalino? Con la nueva licitación, los buses articulados que caracterizan al sistema darán paso a otros, como los de 2 pisos y los eléctricos. Hoy tenemos el bus articulado. Después tendremos buses de 2 pisos. Capacidad del bus articulado, 140 pasajeros y 35 asientos. Rendimiento, 1,18 kilómetros por litro. Vida útil, 12 años, 1.000.000 de kilómetros. O 12 años o 1.000.000 de kilómetros. Costo, $360.000. A ver, empresas con más de 1.000 buses. Norma de emisión Euro 3 promedio. Flota con hasta 10 años de operación. Estructura de pago 70% variable por pasajero y 30% fijo por kilómetros recorridos. Y descuento del 3% por prestación deficiente. Ya, ahí hay varios conceptos que podrían ser no tan fáciles de entender o de digerir, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de la flota, de la norma de emisión, o de que el pago sea variable o fijo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo son las informaciones de la nueva forma. Después, un bus de 2 pisos, así como en Inglaterra, con capacidad para 129 pasajeros, 84 asientos,
un rendimiento de 1,52 kilómetros por litro y una vida útil de 10 años. El costo es de $450.000. Descuentos 7,5 por prestación deficiente. Estructura de pago 70% por kilómetro efectivamente recorrido y 30% aproximado por pasajero transportado. Flota con 5 años promedio de antigüedad. Aquí disminuyó la antigüedad considerablemente. Norma de emisión Euro 6 promedio. Y empresas con entre 530 y 560 buses. Pregunta para mis alumnos: ¿dónde creen ustedes que podemos encontrar este texto? Perfecto, en el diario, en el periódico, ¿cierto? De ahí, de hecho, lo sacamos. Natalia Stay me pregunta qué es la flota. Y Nicolás le dice que es la empresa. Vamos a ver que en realidad no, la flota no es la empresa. Tampoco son los tripulantes. Ya tampoco es la línea de buses. ¿Qué es lo que es la flota? No, no es la antigüedad. Son la cantidad, los materiales, la cantidad de buses con la que cuenta una empresa. Eso es la flota. Ya, por ejemplo, una línea de radiotaxis tiene una flota de 45 móviles. A eso nos referimos con flota. Ya, no es una parte del bus Constanza Ramírez. Muy bien, vamos con las preguntas. 56. ¿Quiénes se beneficiarán con el incentivo del 10% adicional? Y ya cometí un error porque no leí esta información. Incentivos, 10% más de pago en caso de excelencia. Ya me faltó leer eso. Que no le pase a ustedes la prueba. Ahora sí. ¿Quiénes se beneficiarán con el incentivo del 10% adicional? A. Algunos usuarios de los buses actuales. B. Solo los que demuestran excelencia. C. Todos los usuarios de los nuevos buses. D. Los licitados que cumplan con los usuarios. Ya. Aquí se pone un poco más compleja la cosa. ¿Quiénes se beneficiarán con el incentivo del 10% adicional? Ailín Peña dice que no entendió. ¿Qué es lo que no entendió Ailín? ¿El texto o no entendió la pregunta o las alternativas? Ya, están súper disímiles. Muchos dicen la B, otros dicen la D, otros ponen C, otros ponen A. Millaray, por favor. Muy bien. No entendió el círculo del 10%. Ya, la respuesta correcta de la 56 es la alternativa B, de bueno. Los que demuestren excelencia. Nicolás Avendaño dice, ¿qué significa los licitados? ¿Ven? ¿Se dan cuenta que ya es un texto un poco más complejo? Porque hay que manejar bastante información y vocabulario adicional. Voy a responder las preguntas que vienen y cuando terminemos con este texto voy a responder estas preguntas adicionales, ¿de acuerdo? Como quiénes son los licitados o por qué la alternativa 56 es la B. A ver, eso lo voy a decir al tiro. ¿Quiénes se beneficiarán con el incentivo del 10% adicional? Dice, incentivos 10% más de pago en el caso de excelencia. Y la alternativa es la B, solo los que demuestran excelencia. ¿Quiénes son los que demuestran excelencia? Los dueños de las empresas. Estamos hablando que la licitación la hace el Estado de Chile. El Estado de Chile dice, necesito empresarios particulares que presten este servicio al Estado. Y yo, como Estado, le voy a pagar esa licitación. Pero le voy a dar un 10% adicional de ganancia
O sea, le voy a pagar más a todos aquellos empresarios que tengan una excelencia en la prestación del servicio. Por lo tanto, ¿quiénes se beneficiarán con el incentivo del 10% adicional? Solo los empresarios que demuestran excelencia en la prestación del servicio. Toño, ¿por qué se está quedando dormido? ¿Porque entendió todo y la explicación está de más? Ya, creo que la explicación no está de más. Muy bien. ¿Quedó claro entonces ahora por qué era la B? Algunos usuarios de los buses actuales, no, esa no puede ser. Los usuarios de los buses actuales no les pagan por subirse al bus. Ellos pagan, ¿cierto? Todos los usuarios de los nuevos buses, no, nuevamente los usuarios no tienen nada que ver con el incentivo. Y los licitados que cumplan con los usuarios, ya, esa podría haber sido. Los licitados son los empresarios. A ver, los licitados que cumplan con los usuarios. ¿Solamente los licitados que cumplen con los usuarios? No, pues. Los licitados que demuestran excelencia. ¿Te das cuenta? La alternativa ahí distractora era la D, que podría haber sido, pero en realidad no lo es. Muy bien, sigamos avanzando. Muy bien, Nicolás Avendaño, que dice, ahora entiendo. 57. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? A. Graficar el cambio de buses en el corto plazo. B. Informar acerca de la nueva licitación de buses. C. Comparar tipologías de máquinas en transporte capitalino. D. Ilustrar el antes y el después de buses en la capital. ¿Ve que ya no era tan fácil la cosa? A, C, D, está difícil, dice otro, C o D. Ponga su alternativa en el chat. B. La mayoría pone B o C y algunas D. Muy bien. La respuesta correcta, queridos alumnos, es la alternativa C. Comparar las tipologías de máquinas en transporte capitalino. ¿Cómo yo sé que es la C? Ah, bueno, porque la estructura, queridos alumnos, es una estructura de comparación. Fíjense que dice hoy y después. Y aparecen todos los datos iguales de hoy comparados con los mismos datos después. Por lo tanto, hay una comparación. Ese es el propósito comunicativo principal, comparar cómo es el transporte metropolitano ahora y cómo va a ser en comparación con lo que vendrá después. ¿De acuerdo? Ese es el propósito comunicativo del texto. Comparar la capacidad, comparar la vida útil de los buses, comparar en definitiva las máquinas, ¿cierto? Los tipos de buses que se van a ocupar con los que se están ocupando. ¿Queda alguna duda o no? Claro, Francesca Sepúlveda, sería como el antes y el después. El hoy y el después, Branco Gallardo. Muy bien. ¿Quedó claro o no? ¿Qué es la licitación, Ignacio Herrera? Le respondo. El Estado de Chile hace diferentes licitaciones en todos los ministerios. Por ejemplo, vamos a construir un colegio nuevo en Futaleufú. Entonces necesito una licitación, abrir una licitación para que vengan varios empresarios y me den su propuesta para construir el colegio. Cuánto van a gastar, cuánto se van a demorar en construirlo, cuándo me lo van a entregar y bajo qué condiciones. Entonces, a eso le llamamos licitación, a un concurso. Y en este caso es un concurso del Ministerio de Transporte, en el que licitan los nuevos buses, porque los buses del Transantiago ya están viejos. De hecho, tienen 10 años de operación o más.
Entonces hay que renovar los buses y por lo tanto se abre una nueva licitación. ¿Sí? Ailín Peña es mucho más que un presupuesto. Es un concurso que se abre donde todos los privados pueden participar y mostrar lo que ellos quieren prestar, la prestación que quieren dar. Y luego el Estado decide cuál es la mejor. ¿Ya? Eso es licitación. Y ocurre mucho, mucho, mucho siempre. Por ejemplo, yo podría licitar un logo para preparación ética. Entonces, todos los alumnos que sean ilustradores pueden inscribirse y presentar su propuesta en esta licitación. Muy bien. Me preguntaban por qué no es la D, ilustrar el antes y el después de buses en la capital. ¿Por qué no es la D? Porque ilustrar significa ejemplificar, ¿ya? Eso es ilustrar, es ejemplificar, pero no es tan solo dar un ejemplo. El texto efectivamente da dos ejemplos de los buses de ahora y de los buses de después, pero no es tan solo dar ejemplos, sino que va más allá y es comparar. ¿De acuerdo? Así que podría haber sido la D, sí, pero en realidad estaba más correcta la C. Y claro, Martina dice, habla de hoy, no del antes y del después. Muy bien, Martina. Dice hoy y después, no antes. Ya, sigamos avanzando, ¿les parece? 58. En relación con el precio, en contraste con la durabilidad de los buses, ¿qué tipo de bus conviene más? A. Los actuales por su mayor vida útil y rendimiento en kilómetros. B. Los nuevos ya que su costo es mayor. C. No hay una conveniencia significativa entre ambas opciones. Y D. Los actuales ya que su costo no supera a los nuevos y duran más. Y aquí entonces tiene que mirar comparativamente esta relación entre precio y durabilidad para ver qué más le conviene. Puedo comentarle a raíz de esto que hubo un presidente de Chile que abrió una licitación para comprar trenes hace tiempo atrás y vendían unos trenes nuevos, estoy inventando, que valían 1.000.000 de pesos y vendían unos trenes viejos que estaban refaccionados y que valían 3.000.000 de pesos. Adivinen qué prefirió comprar ese presidente, esa administración. Los trenes viejos, refaccionados, que valían 3 veces más que los nuevos. Y ahí hay todo un tema ético, ¿cierto? Hay todo un tema de oportunismo político. Me refiero a la administración del presidente Lagos, para que lo sepan. Se llamó el caso F. F significa Empresa de Ferrocarriles del Estado. Se llamó una licitación, ¿cierto? Y el Ministerio de Transporte eligió los peores. Ya, muy bien. Alternativa 58, pregunta 58, la respuesta correcta es... Sofía dice que es la C. Dice Ayala que es media subjetiva la pregunta o no. ¿Por qué es media subjetiva, Ayala? En relación con el precio, en contraste con la durabilidad de los buses, ¿qué tipo de bus conviene más? No es subjetiva, es demasiado objetiva, diría yo. Solo hay que hacer un pequeño análisis para poder responder. Ya, la 58, la alternativa correcta es de los actuales, ya que su costo no supera a los nuevos y duran más. Vamos a ver el texto. ¿Cuánto duran los buses actuales? Voy a ver aquí. A ver, vida útil, dice, 12 añitos.
duran los buses actuales. ¿Cuánto duran los buses nuevos? 10 años. Los buses nuevos duran 10 años, duran menos. ¿Cuánto valen los buses actuales? 360.000. En cambio, los nuevos duran 450.000. ¿Cuál conviene más entonces? ¿Los actuales o los de después? Los de hoy, ¿cierto? En ese ámbito, si comparamos contraste, durabilidad, precio, nos convienen más los actuales. ¿Se dio cuenta o no de que hay que hacer un pequeño análisis? Ahora supongo yo que el Estado está seleccionando bien los buses que va a comprar y si miramos toda la información que nos dan, convienen más los nuevos, porque por algo los están eligiendo, ¿cierto? Muy bien, vamos avanzando. 59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ponga atención. A. Los buses actuales tienen un descuento del 3% a causa de prestaciones defectuosas. B. Los buses nuevos son de 2 pisos, tendrán 5 años promedios de antigüedad y 10 años de vida útil. C. Los buses actuales tienen 35 asientos, son eléctricos y su norma de emisión es la Euro 3 en promedio. D. Los buses antiguos son flotas con hasta 10 años de uso y cuestan $360.000. Vamos a ver las alternativas. Ya. ¿Cuál es la alternativa falsa? Respuesta correcta es la C. Muy bien. Porque los buses actuales sí tienen 35 asientos. Su norma de emisión es la Euro 3 en promedio, pero no son eléctricos. Así de simple. Los buses actuales no son eléctricos. Son los buses de después los que van a ser eléctricos. ¿Se da cuenta? Y las demás alternativas entonces son todas correctas. 59. Entonces, C. No, pues eso es lo que no caiga en las garras del DEMRE, Danixa Manríquez. No se puede confundir, porque eso es lo que buscan, que usted se confunda. Check, por favor, para los que no se confundieron. Las garras del profe Dan, dice Pabla Flores. Sí, no caiga en mis garras. ¿Cuál era, Aileen? La alternativa C. Esa es la falsa. A ver, cuénteme usted cuántas buenas tuvo. Hicimos 8 preguntas de textos discontinuos. 8 preguntas de textos discontinuos. Valentina Cruz tuvo 8 de 8, igual que Maciel Torres, 7 de 8. Ah, perfecto. Ven que la cosa está distinta con los textos discontinuos, que mejoró, dice Gloria Paz, 7 de 8, perfecto. Pilar Solar tuvo 7 de 8. Muy bien, muchachos.